Gracias. Bueno, mira, nosotros consideramos y el resto de todo el pueblo venezolano que vio por Telesur Venezolana y TV, todo el evento, que salimos muy bien de ese examen. Primero tenemos que señalar que ningún país del mundo cumple 100% con los derechos humanos. Todos los países tenemos debilidades y fortalezas en materia de derechos humanos. Venezuela es uno de los pocos países que ha cumplido con 3 de los objetivos del milenio, que son 8. En el 2000 se reunieron todos los gobernantes, prácticamente todos, del planeta Tierra y decidieron que uno de los objetivos principales, porque es una de las principales violaciones de los derechos humanos, es la pobreza en el mundo. Y se decidió que se iba a establecer un plan de 15 años, o sea, del 2000 al 2015, para rebajar la pobreza extrema a la mitad, para obtener que todos los países garanticen la educación primaria gratuita a todos sus niños y habitantes. Y que se baje la mortalidad infantil, que se garantice el agua potable, por lo menos a la mayoría de la población. Y esos objetivos han sido cumplidos por Venezuela. Muy pocos países pueden alardear de ese objetivo. Pero en esta oportunidad, cuando se habló del sistema judicial venezolano, se habló del problema de la inseguridad y todo ello, ahí se hicieron una serie de cuestionamientos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Bueno, claro, te repito, todos los países tenemos deficiencias. La seguridad ciudadana es un problema mundial, totalmente. Igual que el problema carcelario, porque eso es un problema producto del sistema capitalista. Pero lo que quería señalar es lo siguiente: el tratamiento en los medios de comunicación. Fíjate cómo publicó el diario El Nacional el día siguiente. 43 países rechazaron políticas de derechos humanos del gobierno. Esto es totalmente falso. Solamente hablaron 50 países, 38 países recogieron que Venezuela había hecho grandes esfuerzos. Y tanto es así que es mentira esto, que el día siguiente el mismo diario, El Nacional, rectifica. Dice, el gobierno rechaza la crítica de 12 países. O sea que fueron 12 países que le hicieron crítica al gobierno, no 43. Entonces esto es importante. La manipulación mediática es uno de los factores que privan en no entender cuál es la situación verdadera de los derechos humanos en el mundo. Héctor, la postura del gobierno nacional es que fue una prueba superada, por así decirlo. Si bien se conocieron algunas de las críticas hechas en ciertos aspectos, también se reconocieron, como lo decía acá, el tema de la educación, el tema de la pobreza. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde las distintas ONG que van llevando el tema de los derechos humanos en el país? Yo creo que el gobierno venezolano fue con mucho optimismo a esta reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el presidente de la República la evaluó también en términos muy positivos cuando sostuvo que este era un triunfo de la revolución. Paradójicamente, el ministro Nicolás Maduro, en la introducción que veíamos, señala que no se aceptará ninguna recomendación que sea incompatible con las disposiciones de la Constitución. Pareciera ser que el ministro Maduro olvida que los derechos humanos tienen rango constitucional, no solamente en la vertiente de los derechos consagrados expresamente por el texto constitucional, sino que también por el hecho de que los tratados de derechos humanos han sido incorporados en la Constitución y el Estado se ha comprometido a acatarlos y respetarlos. Yo creo que tiene razón el señor Saltrón cuando señala que efectivamente los derechos humanos son más o menos respetados, más o menos violados en todos los países. Y creo que es importante destacar que efectivamente esa es una cuestión de grado. Eso es una cuestión de mayor o menor intensidad. No es lo mismo el respeto de los derechos humanos en Islandia que en Venezuela.
No es lo mismo el grado en que se respetan los derechos humanos en Noruega que en Venezuela. No es lo mismo la situación de los derechos humanos en Costa Rica que en Venezuela. Y eso yo creo que es lo importante. En este evento, en el marco de este procedimiento de evaluación periódica universal, lo que se pretende es examinar la situación general de los derechos humanos en cada uno de los países miembros de Naciones Unidas. Y ¿Cómo crees que sale calificada Venezuela luego de su exposición? Bueno, Venezuela presentó un informe tremendamente optimista en algunas áreas, desde luego, como señalaba el señor Saltrón, en lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza y en general con derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Entonces, lo que llama la atención es que, primero, en relación con esto de la erradicación de la pobreza, las cifras que da el Estado venezolano no corresponden con la percepción que tiene la gente, que sabe, que siente que su situación económica no ha mejorado. En segundo lugar, tampoco corresponde con los índices de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no, en donde ha bajado, en donde ha descendido en índice de desarrollo humano. En lo que se refiere a los derechos a la educación y a la salud, sería muy bueno que efectivamente estuviéramos avanzando y estuviéramos progresando en esas áreas. Y sin embargo, el informe del Estado nos señala cifras concretas de cuántas escuelas se han construido, de cuántos hospitales se han construido en todos estos años. Y, por ejemplo, en materia de calidad de la educación, no dice cómo es posible que en Venezuela se estén graduando bachilleres que no han estudiado porque no tienen un profesor que les enseñe matemáticas, química o física, biología. Entonces, eso simplemente resulta inaceptable. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de la educación universitaria. Las cifras que da el informe del Estado son francamente sorprendentes, pero no corresponden, por ejemplo, con la circunstancia de que desde hace años el presupuesto de las universidades públicas está congelado. No corresponde con la circunstancia de que el presupuesto, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, no es aceptado en la forma que se presenta y se le concede solamente 1/3 de lo que necesita para funcionar.